Ok, la doctrina cristiana de Dios, la interpretación de las Escrituras y la vida cristiana. Interpretación de la Escritura y vida cristiana. Sí, adelante por aquí, David. Una pregunta con relación a los 12 apóstoles. Sí. Y los evangelios, por ejemplo, los demás apóstoles no escribieron evangelios, o sea, Felipe, Tomás, ¿qué pasó con esos evangelios? Sí, la semana pasada estuvimos tocando ese punto. Claro, podemos inferir, no podemos concluir, pero podemos inferir, y a mí me hace lógica, ¿no?, lo que plantean algunos de los historiadores cristianos, es que algunos de los apóstoles se quedaron en Jerusalén, fueron parte de la iglesia de Jerusalén, que finalmente se va hacia Pela, en África, y allí desaparece. Se diluyeron. O sea, y una de las cosas que se dice es que probablemente algunos de estos, porque fíjate que básicamente los apóstoles que se resaltan fueron los que de alguna manera tuvieron interacción con la gentilidad. Los que no tuvieron interacción con la gentilidad desaparecieron. Entonces la hipótesis es, pues si no tuvieron interacción con la gentilidad fue porque se quedaron dentro del núcleo de Jerusalén, de los judíos. Cuando los judíos salieron de Jerusalén, que no se quisieron juntar con los gentiles cristianos, ni con los cristianos de la diáspora, se fueron a una pequeña ciudad que se llamaba Pela, en el norte de África. Y allí, ya para el siglo V, dejaron de existir. Entonces, muy probable, ellos dejaron de existir y no dejaron ningún documento ni hay ninguna historia con respecto a ellos. Pero hay otros evangelios, Bernabé y otras personas sí, que escribieron. Pero lo que pasa es que nunca se han reconocido. De Felipe, por eso, sí, no pasaron el canon. No pasaron el canon porque no se pudieron corroborar como documentos auténticos. Porque una de las cosas que hacían muchos cristianos para evitar la persecución era escribir en seudónimos, bajo seudónimos. Entonces, desde luego, ¿qué mejor escribir bajo el seudónimo de alguien que era conocido, de alguien que era importante? Entonces ponían el evangelio de Tomás, el evangelio de Bernabé, el evangelio de Judas, pero realmente no había la prueba, y en eso la iglesia pues fue cuidadosa. Por el otro lado, eso lo vamos a discutir la semana que viene, cómo es que empieza a desarrollarse el concepto del canon. Por el otro lado, las cartas se enviaban. Digamos, una carta se enviaba a Tesalónica, pero si se enviaba a Tesalónica no tenía por qué llegar a Colosas, no tenía por qué llegar a Roma. Entonces, desde luego, algunas se guardaban, pero otras se perdían. Algunas llegaron en abundancia a la comunidad romana, pero Roma se dividió en su imperio, el imperio del Oriente y el imperio occidental. El énfasis de la iglesia ya en el tercer siglo, en el segundo siglo, está más hacia el occidente. Por lo tanto, muchos de los documentos que envió la iglesia primitiva hacia el área oriental se perdieron porque no eran de interés para Occidente. A la hora de cerrarse el canon, no fueron considerados. Y al no ser considerados, pues obviamente se diluyeron. Hay quienes afirman que son documentos auténticos, pero como no se le siguió el procedimiento, no se le dio el tracking, ¿no?, para poder probar si en efectivo son auténticos, ya necesariamente no se consideraron. Claro, muchos teólogos los utilizan como documentos de referencia y lo utilizan como documentos valiosos para la referencia, pero no para hacer doctrina. O sea, esa es básicamente la razón. El martes que viene vamos a hablar un poquito sobre esto, porque es importante que Marción fue la punta de lanza para que la iglesia entonces dirá, esto es lo que nos hace falta. Lo que nos hace falta es organizarnos. Por eso en el segundo siglo, alguna gente a veces
se preocupa cuando yo digo, hablo del catolicismo emergente, segundo siglo como el catolicismo emergente, y piensa que yo soy católico. No, el catolicismo en el mejor sentido de la palabra es el pensamiento universal de la Iglesia. Es en el segundo siglo, a finales del segundo siglo, donde ya la Iglesia dice, hay que organizarnos, hay que empezar a recoger nuestros documentos, estructurarlos, darle forma, cerrarlos, para que de esta manera la doctrina de la Iglesia que no se vea alterada, porque imagínese si no se hubiera cerrado el canon con el Cristo de Ponce, ahora pidiendo que le metan los documentos de ahí también. Ese era el propósito. Bueno, querido, contigo la última pregunta. Pues yo quería decir que yo, en el viaje que yo fui a Israel, fuimos a un monasterio en la isla de Pasmo. Sí. Y estaba el Evangelio de Marco más antiguo que hay. El Evangelio de Marco. Sí. Y también una pregunta que yo quería hacer, que también aprendí sobre, usted está hablando de Constantino. Sí. Dicen que Constantino, la mamá de él, le dijo que construyera la iglesia de la Natividad. Sí. ¿No es cierto? Sí, eso dice la historia. Sí, que la madre de Constantino le pidió a Constantino que volviera de nuevo o sea, que indagara y que buscara información con respecto a la natividad de Jesucristo, y que se identificara el lugar de su nacimiento y que se destinara precisamente para conocimiento de la humanidad. Desde luego, el esfuerzo arqueológico en aquel tiempo llegó allí, y de allí pues concluyeron que ese era el mejor lugar para decir, aquí nació Jesús. Pero realmente, imagínense, Jesús nació 3 siglos antes, y yo les decía la semana pasada que una persona que esté 20 años fuera de interacción en una ciudad, 20 años después, cuando regresa, ya no sabe caminar por ella. Imagínense 300 años después. Pero uno no tiene por qué tampoco quitarle el crédito a ese dato. Yo he ido en varias ocasiones a la iglesia de la Natividad, allá en Jerusalén, en Belén, y que de hecho que es territorio musulmán. Y ya necesariamente, bueno, pues me dicen, mira, esta es la iglesia de la Natividad, aquí donde nació Jesús. Pues fantástico, un placer saber que aquí nació Jesús. Pues no hay ningún problema con ese particular, en eso, en lo absoluto. Bien, querido, me pasé por 9 minutos. El martes que viene entonces seguimos con lo del canon bíblico. Oramos.